Esta semana descubrí algo muy grave, pero que explica un misterio que yo llevaba años tratando de resolver. La verdad es que siempre me preocupó la falta de interés de las personas en política, la falta de militantes en los partidos, la falta de audiencia en los programas de análisis político. Me preocupaba, pero creía que este desinterés era algo natural, no todos tenemos los mismos gustos. Lo cierto es que jamás se me ocurrió pensar que había personas, políticos, que deliberadamente quisieran desviar la atención de los ciudadanos hacia cualquier tema que no fuera el político, porque de otra forma no podían llevar a cabo su plan. Todo empezó leyendo una anécdota de Mirko Macari, el director del Mostrador, en los años en que yo publicaba una columna semanal en ese medio. Contaba que en la época en que él trabajaba en la revista El Sábado, Pablo Halpern, en ese momento director de la SECOM del gobierno de Frey, le dijo a un grupo de periodistas, entre los que estaba él, lo siguiente: en Chile se juntan 20 prohombres a puertas cerradas para decidir a dónde va el país, y el país va para allá. Obviamente no era la primera vez que yo le oía decir algo así, ni es el único que lo ha dicho, pero esta vez fue distinto porque conecté esa idea con varias cosas que pasaron y me pasaron un par de días después. ¿No será que la política aburre porque en realidad lo que sabemos de la política no es lo que realmente pasa en política, sino un cuento, una fantasía que un grupo de 20 personas necesita hacernos creer? Algunos creerán que exagero, pero les pido que esperen y oigan lo que me pasó en la semana posterior y al final del comentario me digan si están de acuerdo o no, porque no fue una sola cosa, fueron varias. Bienvenidos a este nuevo resumen semanal. La primera fue una noticia minúscula en el Mercurio, que lo admito, yo había pasado de largo, y si no fuera porque una amiga me alertó, yo no estaría comentando. Una información gravísima que en el fondo nadie quería que viéramos. Me refiero a una negociación de los consejeros constitucionales en que adquirieron compromisos que son inaceptables a los ojos de cualquier elector. Cuando vi la noticia, llamé de inmediato a mi equipo para averiguar si sabían algo, pero tampoco estaban enterados y son profesionales informados. Tuve la sensación de haber sido estafada y al mismo tiempo me dio rabia. ¿Por qué me sorprendo si el tema constitucional fue desde el principio una estafa? Pero quiero hacer un breve recuento antes de comentar la negociación esta que pasó colada. Una y otra vez los políticos han pasado por encima de la voluntad popular. Sin ir más lejos, buena parte de los chilenos que votaron apruebo en el primer plebiscito, el de entrada, lo hicieron con la tranquilidad de que si las cosas salían mal, se podía rechazar de salida. Esa era la garantía. Pero después de ese primer plebiscito, los políticos incluyeron en el proceso algo que nunca se consultó: paridad y escaños reservados. Lo mismo hicieron después del triunfo del rechazo. No se complicaron en absoluto y fueron por una segunda oportunidad. Las reglas decían que el proceso se cerraba y esa regla era una regla constitucional. Pero, ¿qué importa? Saltarse las normas acordadas no tiene repercusiones para quienes tienen el poder de hacerlas a su medida. Basta con que la derecha y la izquierda estén de acuerdo para que ocurra. Como decía Mirko, 20 hombres se juntan a puertas cerradas para decidir a dónde va el país y el país va para allá. Acá no fueron 20, fueron 8, pero en fin, 8 de los cuales 5 habían estado por la opción fracasada, el apruebo. Bueno, lo cierto es que los consejeros hicieron esta semana exactamente lo mismo. Se juntaron a puertas cerradas y tomaron 5 acuerdos. 5 acuerdos que estoy completamente segura ninguno de nosotros habría tolerado de su candidato. Vamos por algunos. Por ejemplo, el anteproyecto, ese que Boric, Bachelet y la ultraizquierda en general aprobarían, índice de que es peligroso, iba a ser un insumo más en este segundo proceso constitucional. Teóricamente, al menos los consejeros electos podían modificarlo por completo mientras respetaran los famosos bordes. Pero los consejeros llegaron a un acuerdo distinto, que la discusión tiene que hacerse en función del famoso anteproyecto,
que ya no es solo un insumo, sino una camisa de fuerza, a tal punto que dentro de estos nuevos acuerdos los consejeros convinieron, oiga usted, no incluir capítulos nuevos al anteproyecto, salvo que la Corte Suprema lo admitiera. Este no es un detalle, es una señal de lo complejo que será modificar el anteproyecto y del poder que está teniendo la ultraizquierda al interior del órgano, porque esta rigidez es algo que solo ella quiere. Cuando nos avisan que el anteproyecto no puede sufrir cambios relevantes, se nos informa que los consejeros electos por los chilenos deben someterse a los expertos electos por los partidos. Impresionante, ¿o no? ¿Qué sentido tiene votar? ¿Por qué no nos ahorran el ejercicio estéril de manifestar nuestras preferencias y la frustración posterior de ver cómo ustedes hacen lo que les da la gana? Pero la negociación considera dos cosas más de la máxima gravedad. Una de ellas señala que se van a utilizar mecanismos que faciliten los acuerdos, como por ejemplo la aprobación o el retiro de paquetes de enmiendas. Obviamente es una buena estrategia comunicacional para que todos los consejeros puedan justificarse ante sus representados. Teníamos que ser pragmáticos, había cosas buenas y otras no tanto, pero el paquete venía entero, ¿se entiende? La segunda, la peor a mi juicio. Pongan atención porque es textual. Debemos, comillas, llegar a un acuerdo transversal más allá de las mayorías y minorías políticas que respectivamente representamos. 20 hombres a puertas cerradas deciden para dónde va el país y para allá vamos. Era cierto y sigue siéndolo. ¿Para qué leer el anteproyecto? ¿Para qué hacer públicas las enmiendas si finalmente las decisiones las tomará un grupo de negociador? Presenciamos un show. El consejo, los consejeros, los debates, todo es de papel. La política, las decisiones de verdad no se toman ahí. Yo no soy del Frente Amplio, por si alguien tenía dudas. No entiendo la política como una asamblea universitaria. Me gusta la democracia representativa. Comprendo que al votar le doy atribuciones a la persona que elijo. Pero la política es por definición una cuestión pública. Tenemos derecho a presenciar el debate, a conocer las actas, a ser informados por la prensa acerca de las razones por las cuales nuestros representantes deciden esto o lo otro. Y nuestros representantes tienen el deber respectivo de informarnos. No somos hijos que deban reconocer su autoridad a ciegas. No tienen derecho a pedirnos paciencia ni confianza. Somos adultos y el paternalismo no lo vamos a tolerar. ¿Y saben por qué? Porque acordar e incluso ceder es parte del juego democrático, en la medida en que se haga pública y justificadamente, con argumentos expuestos de manera honesta, que permitan a los ciudadanos adherir, disentir y, por supuesto, evaluar a quienes elegimos. Por el contrario, la suspicacia es perfectamente legítima y razonable cuando las decisiones se toman en secreto y de espaldas a los electores, fuera de los espacios democráticos previstos para eso. Y la sospecha es que no se trata de acuerdos, sino más bien de una repartija de lo que el mismo Macari describe en su libro como democracia de los acuerdos, que en la práctica fue más bien una división pactada de espacios de poder. ¿Qué interés podemos tener en la política si la han privatizado, si toman sus decisiones a puertas cerradas y luego hacen lo que quieren? Incluso más, ¿qué sentido tiene votar si firmarán acuerdos, vuelvo a citar, más allá de las mayorías o minorías que representan? ¿Qué persona razonable podría tener interés en informarse o en participar si la información viene procesada como papilla para niños ingenuos que se tragan lo que sea y luego se modifican por secretaría? Y si esto no los convence, quiero agregar que no estoy especulando, que esto es algo que me consta a raíz de cosas que me pasaron y que no son de público conocimiento. Y por eso decía que esta frase de Mirko cobró especial sentido para mí esta semana. No solo por las noticias, también por los permanentes llamados y WhatsApp que he recibido de políticos de todos los partidos tratando de convencerme de que me pliegue a sus estrategias que si hicieran públicas los harían perder toda su base de apoyo. Con el primer plebiscito, que no digas que vas a rechazar porque vamos a perder, no hay que quemarse, hay que dar por perdida la batalla. Que no te niegues a un segundo proceso porque hay que aprovechar el vuelo del plebiscito para cerrar el tema constitucional. No, señores, no aceptaremos paternalismo. Ustedes pueden hacer como que nos engañan, pero nosotros
no vamos a hacer como que les creemos. Si ustedes tienen ideas que estiman legítimas y esas ideas son distintas a las mías, defiéndanlas o discutan donde corresponde, que es en el espacio propio de la política, que es, insisto, el de lo público. Para encerrarse en una pieza y tomar decisiones por el resto, yo no estoy disponible. Para defender posiciones en que no creo, por consideraciones coyunturales, tampoco. Y es exactamente esta misma lógica la que ha amargado las noticias de las últimas semanas. Un caso grotesco, el de Javiera Martínez. Ya les voy a contar quién es realmente Javiera Martínez, pero antes de eso, doña Javiera irrumpe esta semana en escena como la responsable de una decisión administrativa que hizo posible una eventual malversación masiva de recursos públicos. ¿Y qué dicen las autoridades políticas del país de doña Javiera? Marcel es la mejor directora de presupuestos que hemos tenido. Toa no ha hecho nada malo. Vallejo, no deben pagar justos por pecadores. Hasta ahora no sabemos quiénes son a su juicio los pecadores. Pero Naranjo, quienes han salido a criticarla es porque no la conocen. Si uno pone atención, es evidente que hay una defensa corporativa del gobierno, pero lo chocante no es eso, es la línea argumental que usan para justificarla. La critican porque no la conocen, dice Naranjo. Este es un argumento tan chileno, yo lo conozco. ¿Qué tiene que ver? El que la conoce, supongo, podrá tener un juicio más completo que el resto, una visión de conjunto, ok, podrá, asumamos que así es, confiar en que actuó de buena fe, no lo sé. Pero es que el problema acá no tiene que ver con cómo es ella, con cuáles fueron sus intenciones, con qué tan competente es. Acá se le juzga o critica por un acto determinado. No es un juicio que la condene a la cárcel o la lleve al infierno, es un juicio político. Y para eso no hace falta conocerla. La defensa tiene el tono propio de la defensa que un club hace de sus socios, pero resulta que este es el espacio público y el acto que se le imputa tuvo repercusiones en las arcas fiscales. Son improcedentes las consideraciones subjetivas, salvo, obvio, que sigamos con la lógica de que la política es un círculo de 20 personas que a puertas cerradas toman decisiones en nombre de los 17 millones restantes de chilenos. Pero esas 20 personas no pretenderán que les creamos o que usemos sus códigos internos para analizar la contingencia política. Javiera Martínez es la directora de la DIPRES que relaja controles. Eso es lo que importa para los efectos del debate. Y si quieren defenderla, que lo hagan en el plano acorde a la discusión que debe ser administrativo, técnico, político, no personal. Porque el Estado no es el club de golf. En todo caso, y si vamos a tener en consideración lo personal, hagámoslo en serio. Y digamos que Javiera Martínez es militante de Revolución Democrática, el partido de Giorgio Jackson, que fue la primera secretaria ejecutiva de la FEUC cuando Giorgio Jackson era su presidente, que fue la jefa de campaña de Giorgio Jackson en su elección del 2013, que entre 2014 y 2016 fue parte, con Giorgio Jackson, de la colaboración crítica a Bachelet, que fue fundadora de Rumbo Colectivo, centro de pensamiento del Frente Amplio. Incluso, desde el punto de vista práctico, si yo fuera su amigo, no aludiría a cuestiones personales en su defensa, porque aparentemente está más ligada a Giorgio Jackson de lo que alguien podría querer estarlo en este momento. 20 hombres a puertas cerradas, eso es, nada ha cambiado. Lo paradójico es que los más críticos de la política de los acuerdos se han coludido no para repartirse cuotas de poder, sino directamente para robar, con un descaro nunca antes visto, eso sí. Y lo de Jackson es más o menos lo mismo. Ni siquiera quiero entrar todavía a considerar los méritos que hay o no hay o pudo haber para una acusación constitucional en su contra. Y las cosas que muchas personas me comentaron de su personalidad esta semana, ya voy con eso. Quiero detenerme primero en la razón por la que está y permanece donde está. Jackson es el amigo, es uno de los 20. El amigo que Boric instala en el gobierno, en el peor cargo que uno puede imaginar para él, las Express. Ahí es donde aterriza en la posición del que debe conquistar voluntades en el Congreso para sacar adelante la agenda legislativa del gobierno. ¿Y cuál es el problema? Jackson cae mal. De hecho, yo suelo preguntar, pedir detalles, pedir información, y hasta ahora hay solo una persona de izquierda a la que he oído hablar bien de Jackson, Beatriz Sánchez. Me lo comentaron varios esta semana, que es desagradable,
que no se ríe, que es frío. Pepe Out decía hace unos días en Indultados que era como un iceberg, que es amarrado con la plata, que es prepotente, que se siente superior, que se cuida de con quién lo vean para que nadie crea que es como todos los demás. Periodistas me decían que en pichangas del Congreso se acercaba a ellos en los intermedios porque no le gustaba ser visto confraternizando con gente de la Concertación. O sea, insufrible. Bueno, ¿y qué? ¿Buscamos un ministro o una Miss Simpatía? El problema es que se trata de un ministerio en que las habilidades blandas, como se dice ahora, importan. Y eso significa, y es significativo que haya sido designado pese a no tenerlas, porque en el fondo confirman que la razón de su designación es la amistad. La amistad también es la que llevó a Boric a cambiarlo de ministerio cuando su permanencia en la SECPRES se volvió crítica y a mantenerlo ahora a pesar de los problemas que ha causado, a mantenerlo más tiempo del razonable. Lo que pasa es que en el fondo el gobierno de Boric no entiende que la cosa pública es eso, pública, y que el gobierno es en definitiva un administrador de algo que no le pertenece. Todos los gobiernos, cualquier gobierno debería llegar con ese ánimo, con ánimo de administrador y no de señor y dueño. Carter lo decía hace unos días en Sin Filtro, uno no puede perder de vista que está de paso. Pero esta gente no comprende sutilezas como estas, porque son pobres. No les ha faltado nada en la vida, pero son pobres en competencias profesionales, pobres en educación y cultura, pobres en recursos intelectuales, pobres en virtudes. El desinterés en la política es perfectamente comprensible cuando ella devino en una cuestión privada y lejana, muy lejana a los problemas reales y cotidianos de los chilenos. Pero tampoco despierta curiosidad, porque a diferencia de Gran Hermano, lo que realmente pasa nunca se ve ni se sabe. Lo que hay es un show de bajo presupuesto, con pésimos actores y un mal guión. ¿Quién puede estar interesado en verlo? Me preocupa ser una de las que compra entradas para esto, de hecho. Este desinterés, esta desconexión profunda explica también la bipolaridad del electorado. La desafección hace que en realidad el voto responda más bien a la lógica del castigo que de la adhesión. Los partidos, los políticos, no socializan proyectos políticos o ideas en función de las cuales crear vínculos más fuertes con su electorado. Simplemente se ofrecen como una opción alternativa. Y por eso es este movimiento pendular que vemos desde hace algunas décadas ya. Y respecto de Jackson también se ha discutido si procede una acusación constitucional en su contra. ¿Y qué hace el gobierno? De nuevo, defender al amigo. Probablemente hay razones espurias para mantenerlo a toda costa. Circulan varias teorías en este sentido que comentaré en pocos minutos. Pero antes de eso, ¿sabían ustedes, por ejemplo, que cuando el gobierno debe conseguir votos para un proyecto de ley, se llevan a cargo negociaciones? ¿Sabían que en esas negociaciones la discusión no versa sobre el proyecto de ley, sino sobre las cosas que el gobierno está dispuesto a darle al parlamentario que condiciona su voto? Hablamos de chantaje y soborno, de una política que puertas adentro es muy distinta a la que vemos en televisión o en Mercurio. Y en las acusaciones constitucionales es más o menos parecido. Hay diputados que son serios, otros que sacan ventaja y entran en las negociaciones. La verdad es que si la política que conociéramos fuera realmente la que es, no sería más respetada, pero al menos captaría la atención. En fin, ¿cuáles son los hechos que la oposición, incluida parte de la izquierda, ha querido e insistido en llevar a Jackson al banquillo de los acusados? El primero, Jackson es parte del núcleo duro del presidente. Si este gobierno tiene un plan, no cabe ninguna duda de que Giorgio Jackson es parte de su diseño. Jackson tiene mentalidad de operador político y dio muestras de esto siendo todavía muy joven. Por ejemplo, de acuerdo a uno de los archivos que se hackearon de la Fundación de Soros, Open Society Foundation, esta donó $74.700 entre 2013 y 2015 a Revolución Democrática para ayudar en el financiamiento de las actividades del movimiento estudiantil y crear un sustento financiero en el largo plazo. Jackson precisó luego que el aporte era menor, pero independiente de eso, no deja de ser llamativo que a los 26 años estuviera ya formando un partido, concursando y ganando fondos internacionales.
Entre paréntesis, recuerdo cuando todavía era parte del movimiento estudiantil el comentario que me hizo un periodista que acababa de entrevistarlo. No es honesto, me dijo. Fue impresionante ver la diferencia entre lo que respondía en cámara y lo que me decía en off. Parecía un político viejo y de los peores, además. Estos son solo antecedentes, pero el perfil de Jackson es importante para entender por qué se le ha asignado tanta más responsabilidad que a Carlos Montes, por ejemplo, pese a que varios de los escándalos ocurrieron con funcionarios del Ministerio de Vivienda. Montes no es parte del círculo cercano de Boric. No hay razones para suponer que es autor de un diseño que se implementó a nivel nacional. Jackson y Vallejo sí. Y todo esto es parte del trasfondo. Sigamos con los antecedentes. Hay dos grandes decisiones administrativas que fueron fundamentales para que no saltaran las alarmas en estas transferencias a organizaciones privadas que ha hecho el gobierno. Una de las cuales es rarísima en sí misma y muy sospechosa, considerando que la implementan políticos que se han presentado como los adalides de la probidad. Esta decisión la tomó una división dependiente de Jackson cuando él estaba a cargo de las Express. El gobierno estableció entonces un cambio deliberado de criterio en relación a la plata que el Estado le transfería a instituciones privadas. Y el cambio consistió en instruir a los servicios públicos que marcaran con una X la casilla "no existe información a reportar en el periodo" en relación a las transferencias. Es un acto positivo que además revierte los criterios decretados por el gobierno de Piñera en 2018. O sea, este acto positivo consiste en que el gobierno central indica no informar en materia de entrega de recursos públicos. Lo menos que se puede decir es que hay una negligencia que tiene por su gravedad el carácter de dolosa. Hagan gastos pero no informen qué es esto. Luego hay una omisión. El Consejo de Auditoría, encargado de auditar, obviamente, no ha sesionado durante el gobierno de Boric. O sea, la función de control ha tenido relevancia cero. Sin embargo, la directora de la DIPRE, militante del partido de Jackson, compañera de Jackson en la FEUC, jefa de campaña de Jackson, tomó una decisión que va en la misma línea: disminuir exigencias y controles para la materialización de transferencias a organizaciones desde los GORES. Dos decisiones importantes, fundamentales, que acreditan por lo bajo una irresponsabilidad absoluta por parte del gobierno. Vamos por más. La CONADI, que depende del ministerio de Jackson, autorizó una transferencia de 442 millones a la sociedad Chicahual, creada en febrero del 2023 y que ganó en una licitación habiendo resultado la peor concursante de todas las que participaron. Yasna Proboste denunció también al Ceremi de Desarrollo Social de Atacama por posible irregularidad en la transferencia de 160 millones de pesos a Fundación Visible, una fundación que tiene domicilio en Antofagasta, que es una agrupación familiar, que nunca antes había ejecutado programas públicos. Está también el antecedente de Patricia Hidalgo, ex Ceremi de Desarrollo Social de la región metropolitana, que denunció haber sido presionada y luego destituida por negarse a aprobar un proyecto medioambiental. La versión del gobierno fue completamente distinta. La causal de despido tenía que ver con una conducta supuestamente negligente de parte de Hidalgo en relación a una denuncia de violación contra una menor de edad dentro de un albergue para personas en situación de calle que dependía de ella. Pero la plana mayor del gobierno usó entonces todo su poder para cuestionar y desmentir a Hidalgo, responsabilizándola además de un hecho gravísimo. Como gobierno hemos sido suficientemente claros. La razón de su desvinculación dice relación con no proceder a presentar denuncia frente al conocimiento de un presunto caso de violación. Yo al menos no ejercí absolutamente ninguna presión. ¿Usted como ministro? No, yo nunca. Nunca. O sea, eso lo puedo garantizar. Desconozco lo otro. Lo único que sé es que esa no fue la razón por la cual se le solicitó la renuncia, porque yo mismo se la solicité en persona y yo le dije que la razón fue la otra. Actualmente, la Cámara de Diputados ofició al Ministerio de Desarrollo Social, en el cual se detalla que hay 7.000 transferencias de convenio entre 2022 y 2023. 7.000. Si esas 7.000 corresponden solo al periodo de Boric, marzo del 2022 hasta agosto del 2023, serían 13 transferencias por día. Y si descontamos los sábados y domingos, son 18 por día. Si esta información se confirma, francamente, en relación al robo que se produjo en el ministerio de Jackson,
es también entre todos los ocurridos por lejos el más extraño y en el que resulta absolutamente inverosímil la hipótesis de que se haya producido con la complicidad de un funcionario de bajo rango. Se superaron demasiados obstáculos sin ningún esfuerzo. Y lo que resultó realmente extraviado fueron en definitiva papeles asociados justamente a contratos y convenios. O sea, esto no fue un delito común. El Ministerio de Jackson ha difundido también información falsa en relación a los índices de pobreza. Lo explicó Jorge Quiroz en detalle en su columna dominical del Mercurio, que últimamente se ha dedicado a la denuncia de una mentira tras otra. Ahora bien, para definir si se justifica o no una acusación constitucional, es necesario precisar si los hechos responden a alguna causal que justifique una acusación, si Jackson tuvo responsabilidad en esos hechos y, por último, si esa responsabilidad es política o de otro tipo. Pero la verdad es que da un poco lo mismo. O sea, en la práctica no suelen ser los hechos los que justifican las acusaciones o los que se consideran en la defensa. Todo depende más bien de lo que pasa tras bambalinas, de lo que no se sabe ni se muestra. ¿Qué sentido tiene seguir la noticia si al final las decisiones no responden a lo que es público? No sé. Lo que también parece claro, y no debe olvidarse, es que el objetivo principal de una acusación constitucional no es la remoción de un ministro, sino que el hacer efectivas todas sus responsabilidades. Por lo que el hecho de que Jackson abandone su ministerio antes de ser juzgado no debiese bajo ningún respecto impedir que la acusación siga su curso. Por lo demás, y contrariamente a lo que ha dicho Camila Vallejo, las acusaciones constitucionales, cuando tienen mérito, no son un atentado a la democracia y a las instituciones, sino que al revés, permiten precisamente proteger la democracia y las instituciones de quienes no cumplen debidamente con un cargo público. La verdad es que finalmente hay dos razones por las que el gobierno ha defendido a muerte a Giorgio Jackson. Una es que Giorgio es el que en definitiva hizo posible la llegada de Boric al gobierno, cosa que por sí mismo él jamás habría logrado porque su impulsividad y desorientación existencial no son compatibles con la capacidad de ajustarse a un plan y conseguir un objetivo. Giorgio le da apoyo emocional al presidente y no resulta fácil quedarse sin él. Pero además, Jackson sabe mucho. Boric es el que da la cara, el de la retórica, el de su perro Brownie, el de la performance. Jackson es el de las firmas de su candidatura, el que define qué amigos suyos serán los premiados con cargo, el de la estrategia. Y por cierto, el que puede obtener dineros de Soros y Open Society cuando ya no se pueda echar mano de los recursos públicos. Eso al menos dicen sus cercanos.